Entonces, ya. U por U sería como tener el módulo d al cuadrado menos U por V. El módulo ya sabemos que es uno, sería como tener uno al cuadrado menos U por V. Y uno al cuadrado va a ser uno menos U por V. Ya tendríamos la primera parte. Lo que nos faltaría encontrar es ese producto punto entre el vector U y el vector V. Para eso vamos a utilizar la información que nos da después, que nos dice que el ángulo que forman los dos es de 60 grados. Nosotros conocemos que el coseno del ángulo entre dos vectores es igual al producto punto entre los dos dividido para el producto de los módulos. De aquí nosotros podemos despejar ese producto punto de arriba entre U y V y nos quedaría que es igual al coseno de 60 grados que multiplica al módulo de U, que sería uno, y al módulo de V, que también sería uno, por lo que los dos son vectores unitarios. Entonces ya tendríamos el producto punto entre U y V, que sería igual al coseno de 60 grados, que eso es un medio, me parece, o 0,5. La pongámosle un medio, ¿ya? Lo último que vamos a hacer es reemplazar este un medio en lo que teníamos antes. Y nos quedaría entonces que ese producto de arriba de U punto U menos V va a ser igual a uno menos el producto punto entre los dos, que era un medio. Entonces ya tendríamos que U punto U menos V va a ser igual a uno menos un medio, que sería un medio. ¿Ya? Y esa sería ya la respuesta de nuestro ejercicio. Tal vez preguntas o dudas con este ejercicio a lo mejor antes de seguir. Profe, ¿por qué le puso coseno de 60 por uno por uno? Ya. En el momento nosotros lo que me interesa sería encontrar este producto punto de acá arriba, del U por U. Entonces todo lo que está dividiendo voy a pasarle al otro lado a multiplicar. Y nos quedaría que U por V sería igual al coseno de teta multiplicado por el módulo de U y multiplicado por el módulo de U. ¿Ya? De ahí el momento de reemplazar los datos, coseno de teta era 60 grados. El módulo de U, como es vector unitario, es uno. Y el módulo de V, como es vector unitario, también es uno. Por eso quedó coseno de 60 grados por uno y por uno. A lo mejor alguna otra Gracias. pregunta por ahí, chicos. Ya. Igual este es un ejercicio sacado de lo que les han tomado el examen, ¿ya? Todo lo que estamos resolviendo aquí son ejercicios de los exámenes anteriores. Así que no se olviden de preguntar si por ahí tienen alguna duda. Ya, vamos con el siguiente entonces. El siguiente me dice, ya, sean los puntos A, B y C, los que nos da ahí, utilizando las operaciones básicas con vectores, determine la distancia entre el punto A y el punto B. Vamos a hacer eso primero. Yo me acuerdo entonces, no sé cómo les pondrían la distancia a ustedes, me parece que solo les ponen así, distancia entre A y B, o el vector AB. Sí, siempre la partecita de arriba, siempre con coseno. No se olviden que la formulita para el ángulo entre dos vectores siempre es con el coseno.
Siempre, siempre con el coseno esa partecita de ahí. De ahí abajo, sí. Primero, para encontrar la distancia entre el punto A y B, como me pide distancia, yo sé que tiene que ser un escalar. Y para yo sacar un escalar, primero tendría que sacar un vector para poder sacarle su módulo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primero vamos a encontrar cuál sería ese vector desde A hasta B. Y luego ya teniendo eso, nosotros vamos a sacarle cuál sería su módulo. Las distancias de entre dos puntos se saca igual a el desplazamiento casi. O el vector que se saca ahí se saca igual que el desplazamiento, que sería punto final, en este caso el B, menos el punto inicial, que en este caso sería el A. Como nosotros ya tenemos los datos, y mejor aún, ya tenemos los datos en coordenadas rectangulares, lo único que vamos a hacer es reemplazar. Mi vector AB me va a quedar igual a B, que sería 0, punto y coma 1, punto y coma 4, menos A, que sería 3, punto y coma 1, punto y coma 0. ¿Ya? A lo mejor por ahí a alguno de ustedes no les gusta trabajar con coordenadas rectangulares y le gusta trabajar con vectores base. Ya también puede trabajar con vectores base, no hay ningún problema. El vector AB me va a quedar igual. Entonces, X con X, 0 menos 3 me quedaría en el primero, de ahí punto y coma, Y con Y, que sería 1 menos 1 punto y coma, y Z con Z, que me quedaría 4 menos 0. Para ya obtener nuestro vector AB, que sería igual a 0 menos 3 punto y coma, 1 menos 1 0 punto y coma, y 4 menos 0 4. Y ese de ahí ya sería nuestro vector AB. Al final, si quieren, le ponen en coordenadas en función de sus vectores bases, que sería menos 3i, si quieren, más 0j y más 4k. Parece que todo está en metros. ¿Ya? No hay problema si ustedes trabajan con rectangulares, con vectores base, igual les va a quedar lo mismo al final. Me avisan si quieren que le trabaje con vectores base, ¿ya? Ahora ya tenemos cuál es ese vector. Como me piden la distancia entre el punto A y B, lo que me tocaría sacar sería el módulo de este vector de aquí, que sería igual a la raíz cuadrada de todas sus componentes, de la suma de todas sus componentes al cuadrado. Sería menos 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado y más 4 al cuadrado. Entonces, el módulo de este vector AB nos va a quedar igual a la raíz cuadrada, 3 por 3 9, 4 por 4 16, que sería 9 más 16, que nos daría 25. Entonces, la distancia entre el punto A y B ha sido igual a 5 metros. Ya estaría ahí la respuesta del literal. Ahora, para el literal B me dice el ángulo que forman los vectores AB y AC. Entonces, para el literal B ya vamos a tener que ocupar la misma formulita. Acuérdense, siempre que me pide el ángulo entre dos vectores, lo que yo voy a tener que hacer es producto punto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Como me pide entre AB y AC, sería que el coseno del ángulo va a ser igual al producto punto entre el vector AB multiplicado por el vector AC y dividido para el producto de sus módulos, el módulo de AB multiplicado por el módulo de AC. ¿Ya? Esa sería la formulita, siempre que me pide el ángulo entre dos vectores. Ahora, de AB nosotros ya tenemos todos, de AB ya tenemos el vector, de AB ya tenemos el módulo. Nos tocaría hacer lo mismo para el vector AC que no tenemos. Entonces, primero vamos a encontrar el vector AC, que sería igual que antes, el final, que sería C, menos del inicial, que sería A. Este de aquí sería igual. Entonces C me dice que es menos 1, punto y coma 5, punto y coma menos 1, y menos A, que era 3, punto y coma 1, punto y coma 0.
El vector AC entonces ha sido igual x con x. -1 -3 me quedaría -4. Punto y coma. 5 menos uno 4. Punto y coma. -1 -0 -1. Igual metros. Ya tendríamos entonces ahí nuestro vector AC. Igual vamos a calcularle el módulo. El módulo de AC va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de todas sus componentes al cuadrado. Sería -4 al cuadrado, más 4 al cuadrado y más -1 al cuadrado. Y esto de aquí entonces va a ser igual a la raíz cuadrada. 4 por 4 16, 32 y 35 me parece. Ay no, 4 por 4 16, 32 y 33 no. Y eso nos sale 5,74. 5,74 metros. Ya tenemos todos nuestros datos. Vamos a reemplazarle en la partecita o en la primera formulita que pusimos. Y entonces nos quedaría ya que el coseno de teta va a ser igual. Ustedes pueden hacer el producto punto separado o pueden hacerle aquí mismo, como ustedes más se acomoden. No hay problema. Sería el producto punto entre AB, que era -3, punto y coma 0, punto y coma 4, punto. AC, que nos quedó -4, punto y coma 4, punto y coma -1, y dividido para el producto de sus módulos. El módulo de AB era 5 y el módulo de AC era 5,74. Entonces nos va a quedar que el coseno de teta va a ser igual. Menos por menos da más. 3 por 4, 12. 0 por cualquier número me va a dar 0. Y más por menos menos. 4 por 1, 4. Dividido para 5 por 5,74. Si ya despejamos teta, nos va a quedar que es igual al coseno a la -1 de 12 menos 4, que sería 8, sobre 5 por 5,74. Y si metemos esto en la calculadora, nos va a salir un ángulo de 73,81 grados, que ya sería entonces la respuesta de nuestro ejercicio. Ya, con este chicos a lo mejor alguna duda, alguna pregunta que tengan por ahí. Ya, de ahí me parece que ya, esto ya sería aparte. Ya, entonces ahí acabaríamos ya los ejercicios que vienen siendo de vectores. Esos son los ejercicios que ustedes les han tomado, tanto en la tarde como en la mañana, me parece. Y lo que vendría ahorita sería ya la parte de cinemática. Sí, siempre el último menos del inicio o el final menos del inicial para encontrar la eh, distancia entre dos puntos. Es lo mismo que cuando ustedes sacaban el desplazamiento. La fórmula de AB es igual a B menos A. Siempre que les pidan la distancia entre dos puntos, ustedes le sacan de esa manera. Siempre que le digan distancia entre dos puntos, distancia entre dos puntos, ustedes les van a poner, supongamos, como vimos de aquí, AB. Sería entonces punto final menos punto inicial.
siempre que les pidan distancia entre dos puntos. Ahí está, ¿ya? Ahí ustedes calculan primero esa distancia y de ahí sí ya le trabajan. Acuérdense de no trabajar eso sí, con los puntos directamente. Verán que ustedes para trabajar tienen que trabajar con vectores. Solo a lo mejor cuando les dice que parten desde el inicio y va al punto A, ese punto A de ahí ya va a ser su vector directamente. Porque el inicio va a tener el punto 0, 0, 0. Entonces no le van a restar nada. Y ese ya sería su vector. En cambio aquí está yendo desde un punto hacia otro punto. Por eso es lo que tenemos que hacer este proceso de aquí. Ya, tendrán cuidado con eso en sus pruebas nomás. Ya les digo, si les dice que parten desde el inicio o a lo mejor desde el eje de coordenadas, mucho más fácil. Ese punto de ahí es su vector. Si no, les toca hacer este proceso para encontrar el vector. Ahí sí, de ahí, estos ya hicimos y estos de aquí ya son de cinemática. Ya vamos a ver un resumen rapidito de cinemática. Ya, para cinemática, ¿qué era importante para nosotros? Conocer lo que era la trayectoria, que era la línea imaginaria o es la línea imaginada, ya, imaginaria, formada por el objeto en su movimiento. ¿Ya? Entonces, esa trayectoria de aquí, nosotros dijimos que no tenía nada que ver con el desplazamiento, ¿ya? Dijimos que trayectoria y desplazamiento no iba a ser lo mismo, trayectoria era por donde iba a recorrer la partícula, el objeto, todo eso, y el desplazamiento solo era el cambio de posición entre el punto final y el punto inicial. Y punto inicial. ¿Ya? Entonces, las dos eran muy diferentes. Para esto, supongamos que por acá voy a tener una posición inicial y voy a llegar hasta acá con una posición final. La trayectoria de toda esa partícula o de todo ese recorrido sería esta trayectoria de aquí. Este de acá sería la trayectoria. Y que si a lo mejor me puede dar la trayectoria, me puede dar mi distancia recorrida. ¿Ya? Esa va a ser la distancia que ha recorrido mi partícula y me acuerdo también que esa distancia recorrida va a ser un escalar. ¿Ya? En cambio, esta parte de aquí, esta de amarillo, vendría a ser mi desplazamiento. ¿Ya? Entonces, este de aquí sería el desplazamiento. Este desplazamiento de aquí ya no sería un escalar, ya viene a ser un vector. ¿Ya? Y nosotros calculábamos ese desplazamiento de ahí como la posición final menos la posición inicial, igual de manera vectorial. ¿Ya? Eso sería entre desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. Ahora, para nuestros ejercicios nos va a dar diferentes datos. Vamos a anotarnos eso entonces.
aquí, si el dato son puntos, o sea, me da un punto A, punto B, punto C, el desplazamiento se calcula como el delta R va a ser igual a la posición final o el punto final menos el punto inicial. Ahora, en cambio, si el dato son desplazamientos, ¿ya? Porque no en todos los ejercicios nos daba puntos. Había algunos ejercicios en los que nos decía que una misma persona realizaba primero un desplazamiento, luego otro desplazamiento y luego otro desplazamiento. Entonces no me daba ningún punto. Entonces, en esos casos, el desplazamiento total se calcula como la suma de todos los desplazamientos. La suma de dichos desplazamientos, pongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro delta R total será igual a nuestro desplazamiento uno que nos da de dato, más un desplazamiento 2 más un desplazamiento 3 y más los desplazamientos que nos den, en caso de que tengamos los datos diferentes. Ustedes ya saben con cuál calcularle cada uno. Algo más que me falte aquí, me parece que eso es todo entre desplazamiento y distancia recorrida. Ah, una cosa más. Si su trayectoria no es recta, sentémonos por acá. Si la trayectoria no es una línea recta, el módulo del desplazamiento no es igual a la distancia recorrida, ¿ya? Para poder aplicar esta cosa de aquí, de que el módulo de mi desplazamiento es igual a mi distancia recorrida, tiene que ser una trayectoria recta y un solo desplazamiento, claro está. Si no me da un montón de desplazamientos y ya no acabo yo en el punto en el que va a estar mi misma línea. Entonces tendrán cuidado con esta parte de aquí. Puede ser una trayectoria curva, como le ven el que le dibujé yo arriba, ya pueden ver, ¿verdad? Se ve clarito que la distancia recorrida no es igual al módulo de mi desplazamiento, por ejemplo. Va a haber casos que sí les coincidan, va a haber casos en los que no. Ese me parece que sería todo el resumencito de desplazamiento, ¿ya? Luego vendría lo que es nuestra velocidad media. Entonces, vuelvo a dibujar una curvita, una posición inicial, una posición final y mi desplazamiento, ¿ya? Ahora, primero, velocidad media era la relación entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo en el cual se desplazó el objeto, ¿ya? Esa era mi velocidad media. Y también nosotros por ahí teníamos una velocidad instantánea, ¿ya?
¿Cuál es la diferencia entre esta velocidad media y esta velocidad instantánea? Que la velocidad instantánea se mide en un punto fijo de la trayectoria, ¿ya? Entonces, la velocidad media le medimos en todo el desplazamiento que haya tenido el objeto y la velocidad instantánea la medimos en un solo punto fijo de la trayectoria, no importa cuál. Una característica de esta velocidad media era que tiene la misma dirección que el desplazamiento, ¿ya? Tiene la misma dirección que el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto que tengan la misma dirección? Que si por ahí a lo mejor yo tengo el vector unitario de la velocidad media, este va a ser igual al vector unitario del desplazamiento, ¿ya? Eso quiere decir que tengan la misma dirección y eso pueden ocupar también para sus preguntas a lo mejor de teoría. Ahora, dibujándole esta velocidad media y esta velocidad instantánea, mi velocidad media ya tenemos que va a estar así, en la misma dirección que mi desplazamiento, mientras que mi velocidad instantánea puede ser medida en cualquier punto y va a ser tangente a la trayectoria. Esa me parece que me olvidé de ponerles. ¿Ya? Esa sería mi velocidad instantánea. Pongámosle aquí, es tangente. Sí, es tangente a la trayectoria. ¿Ya? Igual, este sería el resumencito entre velocidad media y velocidad instantánea. Entonces, ¿qué necesitamos para la velocidad media? El desplazamiento y el tiempo. Eso de ahí. Igual, tendrán cuidado de a lo mejor estar sacando que mi rapidez media no es igual al módulo de mi velocidad media. Ya, igual, esto de aquí no siempre les va a coincidir. Entonces no estarán a lo mejor sacando el módulo y de ahí haciendo eso. Mi rapidez media o la rapidez media se calcula como la distancia recorrida dividido para el tiempo. ¿Ya? Así calculan la rapidez media. Pues tendrán cuidado de estar sacando a lo mejor por ahí yo ya tengo mi velocidad media, le saco el módulo y digo que esa es mi rapidez media. No, no siempre les va a coincidir eso. Siempre traten de calcularle como la distancia recorrida dividida para el tiempo que hayamos tenido en el recorrido. Hasta ahí, chicos, a lo mejor alguna pregunta, alguna duda. Igual, ahí ya estaría hecho el resumen del desplazamiento. De la velocidad media me parece que nos falta la aceleración. Ya, vamos entonces con las aceleraciones. Igual empecemos haciendo un grafiquito de la trayectoria y tendríamos por aquí y por acá nuestro punto inicial y nuestro punto final. Ahora,
Nuestra aceleración media, nosotros le calculamos como el cambio de velocidad dividido para el intervalo de tiempo. Igual, este cambio de velocidad era velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. En caso de que a mí me pidan una aceleración media. Para los ejercicios que nosotros vamos a tener, me parece que en la mayoría la aceleración va a ser constante, pero lo que sí es importante es que en este tipo de trayectorias como en la que yo tengo ahí o como la que yo dibujé, mi aceleración no va a ser constante. Acuérdense, para tanto como para velocidad como para aceleración, para que sean constantes, deben permanecer iguales en módulo y en dirección. Si alguno de los dos ya cambia, mi velocidad o mi aceleración ya no son constantes. Por más que esté constante en módulo, si ya cambia de dirección, ya no es constante mi velocidad, ya no es constante mi aceleración. ¿Ya? Por más que no cambie en módulo. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo aquí en mi punto inicial empiezo con una velocidad así de 10 kilómetros por hora, ponga. Y aquí en mi velocidad final, yo ya tengo una velocidad final así, que va a tener igual 10 kilómetros por hora, ¿ya? Y me preguntan si mi velocidad inicial es igual a mi velocidad final. ¿Eso qué sería? La de inicial no es igual a mi velocidad final. ¿Por qué no es igual? El módulo de las velocidades sí es igual. El módulo de la velocidad inicial sí es igual al módulo de la velocidad final, pero la dirección ya cambia. Como pueden ver, a lo mejor en la velocidad inicial tendría solo el movimiento en el eje X, mientras que para la velocidad final ya tengo en el eje X y en el eje Y. Entonces, ya cambió mi dirección, ya mi velocidad no es constante, ¿ya? Entonces, si ya cambia alguno de los dos, ya dicha velocidad o dicha aceleración ya no es constante. Lo único que a lo mejor es constante el módulo, pero ya toda mi velocidad cambió. Lo mismo pasa con las aceleraciones. Por más que permanezcan a lo mejor igual en módulo, si ya cambian de dirección, ya son diferente aceleración para cada uno o ya es una aceleración variable. Ahora, ¿cuáles son las aceleraciones que intervienen aquí? Voy a dibujarle solo así y voy a dibujarle que aquí es un punto P. Vamos a tener entonces una velocidad V y en esta velocidad de aquí van a intervenir dos aceleraciones. Primera aceleración sería mi aceleración tangencial, que va a estar en la misma línea de acción que la velocidad. Y la segunda aceleración sería mi aceleración normal o aceleración centrípeta, que va a formar 90 grados con la velocidad. ¿Ya? Entonces, esas dos van a ser las aceleraciones que tengamos. Aceleración tangencial, misma línea de acción que la velocidad. Y para la otra, en cambio, aceleración normal, que forma 90 grados con la velocidad. ¿Ya? Las dos de ahí. Ahora, aparte de tener estas dos aceleraciones, yo voy a tener la resultante de esas dos aceleraciones, que sería una aceleración total o solo una aceleración instantánea, que va a estar así, que sería como la suma de los dos vectores de ahí. Ahora, en caso de que a mí me dé el dato en vectores, caso de tener vectores,
Esa aceleración de ahí se calcula como la suma de las otras dos. Esa aceleración de ahí se calcula como la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal, en caso de tener vectores. Ahora, en caso de tener módulos, esa aceleración de ahí nosotros la podemos calcular como Pitágoras. Caso de tener módulos sería como si nosotros tuviéramos por aquí a lo mejor la aceleración tangencial, por aquí toda la aceleración y por acá la normal, ¿ya? Entonces, esta de aquí sería la aceleración, la de arriba la aceleración tangencial y la de acá la aceleración normal. Igual, va a formar aquí 90 grados y ya me quedaría un triángulo rectángulo. Entonces, aquí pueden haber dos opciones. Si me dan dos de los módulos de ahí, me dan a lo mejor aceleración tangencial y aceleración normal. Yo puedo calcular con Pitágoras, que sería que mi aceleración al cuadrado es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. De ahí despejo la que necesite y le calculo el módulo. Y aparte de eso, también me pueden dar a lo mejor por ahí un ángulo. Me pueden decir que este ángulo de aquí es un ángulo teta. Y yo ya puedo calcular ahí también con el seno o el coseno. Podríamos decir ahí a lo mejor que el seno de teta es igual al cateto opuesto, que sería la aceleración normal, sobre la hipotenusa, que sería la aceleración. Lo mismo con el coseno. El coseno de teta sería igual al cateto adyacente, que sería la aceleración tangencial, sobre la aceleración. Y ya podríamos ahí calcularle en caso de que me dé módulos. ¿Ya? Entonces ahí está, en caso de que a mí me dé vectores y en caso de que a mí me dé módulos para poder calcular. Hasta ahí, chicos, a lo mejor alguna pregunta con esto de aquí. Igual está un montón de teoría. Asegúrense de repasar todito, verán. Ya, pero ahí sería en caso ya de tener módulos de entonces. Ya. Y nos faltaría entonces, creo que ya está todo. Solo esta aceleración vieron en cinemática. Algo más me estoy olvidando. Ah, los tipos de movimientos, me parece. Lo de la velocidad media. La velocidad media siempre va a tener la misma dirección que el desplazamiento. Siempre, siempre, siempre va a tener la misma dirección que el desplazamiento. Y le vamos a calcular nosotros como nuestro desplazamiento dividido para el intervalo de tiempo. Ahora, esta cosa que me dice que la velocidad media tiene la misma dirección del desplazamiento, también podemos ubicarle de esta manera de aquí. El vector unitario de la velocidad media va a ser igual al vector unitario del desplazamiento. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos que acordarnos que los vectores unitarios son los que me daban la dirección de un vector. Entonces, como dichos vectores unitarios me dan la dirección del vector, yo ya puedo poner esto tanto para velocidad media como para mi desplazamiento. Ahora, no es lo mismo velocidad media que velocidad instantánea. Velocidad media la medimos durante todo el desplazamiento del objeto y la velocidad instantánea se mide en un solo punto de la trayectoria. ¿Ya? No es como que le vayamos midiendo en toda la trayectoria de ahí, sino se mide en un solo punto de la trayectoria. Ahora, con esta velocidad media, tener cuidado de no sacar la rapidez media con el módulo de dicha velocidad. Primero, porque la rapidez media tiene que ver con la distancia recorrida.
O sea, mi rapidez media no va a tener que ver con la trayectoria con el desplazamiento ahí de amarillo, sino con esta trayectoria de aquí verde más oscurito que estoy poniendo. Con esa de ahí va a tener que ver mi rapidez media, que sería mi distancia recorrida dividida para el tiempo. Entonces, cuidado con equivocarse en esa partecita de ahí. De ahí el desplazamiento, ustedes ya saben sacar. En caso de que me dé a lo mejor a mí puntos, le sacamos como punto final menos punto inicial. Y en caso de que me dé diferentes desplazamientos, lo que hacemos es sumarles todos los desplazamientos de ahí, tal como les di en la parte de acá arriba. Si los datos son puntos, se sacaba el desplazamiento como punto final menos punto inicial. Si los datos son desplazamientos, esos desplazamientos nosotros les sumamos. Ahí está bien, o a lo mejor un poquito más de explicación. Profe, A ver, en la rapidez media ahí es la distancia total recorrida, sería, digamos. sí, la distancia recorrida, toda la distancia recorrida que hayan tenido ahí. Y, y abajo el tiempo ¿es el tiempo total o es algún intervalo de tiempo? Es igual, es el tiempo que ustedes se demoraron en recorrer esa distancia. Sería el tiempo total igual, Ah, ya, ok. Gracias, profe. ¿ya? Ya. Entonces, ahí sí me parece que nos faltaban los tipos de movimiento, que también les estaba en sus hojitas, me parece. Entonces pongamos tipos de movimiento. Ahora, ¿qué es lo que me va a dar mi movimiento o el tipo de movimiento que yo voy a tener? Va a ser mis aceleraciones tangenciales y normales. Pongamos aquí. Tipo de movimiento depende de la aceleración, ¿ya? Normal y tangencial. Entonces, ustedes por ahí, cuidado con a lo mejor estar queriendo sacar el tipo de movimiento con las velocidades o con el desplazamiento. Bueno, si me da el desplazamiento ya tampoco voy a poder saber qué tipo de movimiento, porque supongamos que en este, justo en este de aquí, yo les doy ese desplazamiento del punto ahí al punto allá. ¿Cómo saben que la trayectoria no fue la que está de verde? No voy a saber, ¿verdad? Si por ahí me da la trayectoria, ya sé a lo mejor si es curvilíneo o rectilíneo. Pero los que me van a decir en concreto el tipo de movimiento van a ser mi aceleración normal y mi aceleración tangencial. Entonces vamos poniéndoles de unito en unito. Eh, si la aceleración normal es igual a cero, va a ser un movimiento rectilíneo, ¿ya? Si no hay aceleración normal o si la aceleración normal es igual a cero, el movimiento es rectilíneo. Y por ahí, en cambio, si yo ya tengo una aceleración normal diferente de cero, el movimiento va a ser curvilíneo, ¿ya? Aceleración normal igual a cero, movimiento rectilíneo, aceleración normal diferente de cero, movimiento curvilíneo. De ahí nos faltaría nuestra aceleración tangencial. Si la aceleración tangencial es igual a cero, va a ser un movimiento uniforme. Si la aceleración tangencial es diferente de cero y esta aceleración tangencial es constante, va a ser un movimiento uniformemente variado.
Y si por ahí en cambio tenemos una aceleración tangencial diferente de cero y una aceleración tangencial que va a ser variable, vamos a tener un movimiento variado, ¿ya? Entonces, eso sería lo que nosotros vamos a encontrar en nuestros ejercicios para determinar el tipo de movimiento. Entonces, primero me voy con la aceleración normal. Entonces, supongamos, yo quiero, esta es mi trayectoria, o no, antes de trayectoria, me da lo mejor de dato que tengo una aceleración normal igual a 10 metros por segundo al cuadrado y una aceleración tangencial igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado y aparte me dice que es constante. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo primero siempre analizarles desde la aceleración normal. Por ejemplo, ¿aceleración normal es cero? No. ¿Es diferente de cero? Sí. Entonces, yo sé que va a ser un movimiento curvilíneo. Y de ahí que me dice que tengo aceleración tangencial, sí. Y aparte es constante, entonces va a ser un movimiento curvilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Y ahí ya tendría el tipo de movimiento que es. ¿Ya? Por ahí a lo mejor también puede existir los casos en los que a ustedes les den de dato una velocidad y una aceleración y les van a pedir o que vean el tipo de movimiento que es, ¿ya? Por ahí si el dato, voy a anotarles por acá, si el dato son una velocidad y una aceleración en forma de vectores, ¿ya? Porque también pueden darme eso y que yo calcule el tipo o que vea qué tipo de movimiento es. En caso de que me dé a mí así, lo que voy a hacer es, se calcula el ángulo entre los dos. Se calcula el ángulo entre los dos. En este caso, este ángulo le vamos a poner como teta, ¿ya? Y ese va a ser nuestro criterio para saber si es curvilíneo o rectilíneo o lo que sea, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Si por ahí a lo mejor me salió a mis 0 grados, les voy a poner así mejor. Si teta es igual a 0 grados, va a ser un movimiento rectilíneo, ay, uniformemente variado. ¿Ya? Igual no, el momento que les den el dato les tienen que decir que esa aceleración es constante. Entonces, por eso, si les dice que es constante, ya saben, uniformemente variado. Si a lo mejor esa aceleración es variable, entonces solo variado el movimiento rectilíneo. Importante que sepan que va a ser movimiento rectilíneo y por ahí acelerado, ¿ya? Acuérdense, acelerado. ¿Por qué acelerado? Porque si forman 0 grados significa que mi velocidad va a estar así y mi aceleración también va a estar así. Entonces, ¿mi velocidad y mi aceleración están en la misma dirección? Sí. ¿Están en sentidos iguales? También. Entonces, por eso va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Si por ahí, por el contrario, en vez de 0 grados me sale que teta va a tener 180 grados. Ahí en cambio va a ser igual un movimiento rectilíneo uniformemente variado
igual que arriba, pero la diferencia es que este ya va a ser retardado, ¿ya? ¿Por qué retardado? Porque en cambio ya tendríamos nosotros una velocidad que está yendo para acá, supongamos, pero para que forme 180 grados, mi aceleración va a estar yendo rectita hacia el otro lado. Aquí el vector aceleración. Entonces, ¿están en la misma línea de acción? Sí, por lo tanto es rectilíneo, pero están en sentidos contrarios, por eso sería ya retardado. Ya, esas serían las dos únicas maneras de que le salga rectilíneo su movimiento. Ya, solo que le salga 0, 180 grados va a ser rectilíneo. Si le sale algún otro ángulo, ya no es rectilíneo. Por ejemplo, si teta es un ángulo agudo, ahora va a ser un movimiento curvilíneo y como es agudo, va a ser acelerado. ¿Ya? ¿Qué significa eso de ahí? Que vamos a tener por acá nuestra velocidad y por acá nuestra aceleración. ¿Ya? Entonces, la aceleración, si nosotros le descomponemos de esa aceleración de ahí, vamos a tener una aceleración tangencial que va a estar yendo con la misma de la velocidad y una aceleración normal que le va a estar jalando hacia arriba. Entonces, por eso el movimiento va a ser un curvilíneo acelerado. Déjenme ponerles por aquí teta. Este de aquí sería teta, o el ángulo agudo. Y al último que nos faltaría saber es que si teta es un ángulo obtuso, sería un movimiento curvilíneo retardado. Ya, ahí sí estaría ya todo completo, me parece. Con estos tipos de movimiento, me parece que ya acabamos del resumen de todo lo que sería cinemática. Solo hasta ahí me parece que les dieron tipos de movimiento, y ya me parece que era MRU. Hasta ahí a lo mejor, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto de aquí? Más que todo en los tipos de movimiento. Acuérdense de revisar bien, bien, bien eso, porque de ley les han de mandar alguna de estos de cinemática, ya sea en teoría o en ejercicios. ¿Cómo sabe el sentido de la aceleración y la velocidad? Eso les tienen que dar de dato en estos casos. En este caso me va a dar de dato, supongamos, me va a dar de dato una velocidad igual a 3i más 2j metros por segundo. Y me va a dar de dato una aceleración igual a menos 4i más 2j metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, como tú dices, en este caso, si yo me pongo a graficar, yo ya veo pues en dónde va a estar mi velocidad y en dónde va a estar mi aceleración. Yo ya puedo saber, pero no creo que sus profesores les hagan válido solo por el grafiquito. Entonces ustedes tienen que demostrarles de alguna manera qué es lo que pasa. Entonces, como les dije, vamos a calcular el ángulo. ¿Cómo se calculaba el ángulo entre dos vectores? El coseno de teta sería igual al producto punto entre la velocidad y la aceleración dividido para sus módulos. ¿Ya? Entonces, producto punto entre los dos puedo hacer, sí puedo hacer. ¿Puedo sacar el módulo de cada uno? También puedo sacar el módulo de cada uno. Entonces, ahí ya vamos a tener teta y con ese teta me voy a los de acá arriba. Ya veo, si es 0, 180 grados, rectilíneo, acelerado, retardado. Y si es un ángulo agudo, curvilíneo acelerado. Y si es un ángulo obtuso, curvilíneo retardado. Así es como ustedes tienen que trabajar para esta parte de aquí. Ya, me parece que si hay un ejercicio de estos más allácito, entonces sí haríamos uno de estos de aquí. Sentido de la aceleración, tendría que darnos así una aceleración. De ahí por acá, más que el sentido,
Solo sería si es que nos dan los datos en el caso de arriba, pero creo que más les tomarían del segundo caso, de darles dos vectores, aceleración y velocidad, y pedirles que ubiquen qué tipo de movimiento es. ¿Ya? Entonces, bien repasaditos de esto, verán que hasta para esta parte de aquí utilizamos esta parte de sacar el ángulo entre dos vectores. Este de aquí bien repasados. ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor alguna otra duda por ahí. Ya, vamos ahora sí entonces con los ejercicios de por acá que tengamos que ver. Método de considere los vectores, ya vimos en los vectores para dos vectores unitarios. Ya, por acá me dice entonces el ejercicio 6. Una partícula se mueve con velocidad constante. Entonces, significa velocidad constante? Significa que no va a cambiar ni en módulo, no cambia en módulo, o sea que la aceleración tangencial es igual a cero, porque la aceleración tangencial es la que se encarga de cambiar el módulo de mi velocidad, y tampoco cambia en sentido, no cambia de dirección. Significa que mi aceleración normal va a ser igual a cero. ¿Ya? Eso significa velocidad constante, no cambia en módulo ni en dirección. ¿Ya? Por ahí me dice, su trayectoria es cerrada. Necesariamente regresa a su posición inicial. A ver, ahora, que la velocidad sea constante, o que con esto ya vi que la velocidad sea constante, ya vi qué significaba con mis aceleraciones. Ahora voy, ¿qué significa cada uno? Que la aceleración normal era igual a cero, significaba que era un movimiento rectilíneo. Pues ya puedo ir poniéndole esas cosas. Aceleración normal igual a cero, era un movimiento rectilíneo. Y aceleración tangencial, en cambio, igual a cero, significaba que iba a ser un movimiento uniforme. Entonces, aceleración tangencial igual a cero, movimiento uniforme. Pues ya tengo el tipo de movimiento que es. Ha sido un movimiento rectilíneo uniforme. Nada más. Entonces, a la A me dice, su trayectoria cerrada necesariamente regresa a su punto inicial. Falso. Si es un movimiento rectilíneo, supongamos que yo partí desde aquí, desde un punto A, y me estoy yendo en esta dirección para acá, con una velocidad constante. Nunca voy a poder regresar al punto A, ¿verdad? La única manera de regresar al punto A sería que mi trayectoria sea una curva, que por ahí se dé una curva y yo pueda regresar al punto A. Si el movimiento solo es rectilíneo, no voy a poder regresar al mismo punto A desde el que yo partí. En la B, necesariamente se desplaza por una trayectoria curvilínea. Falso, ya vimos que nuestro movimiento es rectilíneo. C, nunca regresa a su posición inicial. A, la D, su rapidez siempre aumenta con el tiempo. Ya, también podría ser esta de aquí, descartable ya directo, porque ya vimos que la rapidez no iba a cambiar, sino que iba a ser constante, ya que no tenemos una aceleración tangencial. Y me dice, ¿la dirección de su movimiento puede cambiar en cualquier instante del tiempo? También sería falso. Ya vimos que no teníamos aceleración normal, por lo que la dirección no va a poder cambiar. Entonces, la respuesta de nuestro ejercicio sería el literal C. Nunca regresa a su posición inicial.
¿Alguna pregunta, alguna duda a lo mejor con este de aquí? Entonces, para eso es lo que les sirve estos datitos de aceleración normal y aceleración tangencial, para que ustedes ya vayan directo y vean qué tipo de movimiento es. Ya, me dice, su rapidez siempre aumenta con el tiempo, la D. ¿Por qué no puede ser la D? Porque me dice que la velocidad va a ser constante. Entonces, esta partecita que me dice que la velocidad es constante significa que no cambia en módulo de velocidad, que sería la rapidez, y tampoco cambia de dirección. Por eso es que la D, su rapidez siempre aumenta con el tiempo, ya no podría ser. Si por ahí nos salía a lo mejor un rectilíneo uniformemente variado, acelerado o retardado, ahí sí hubiera sido la D de su rapidez. No, encima más tenía que salirnos acelerado para que diga su rapidez siempre aumenta con el tiempo. Por eso no sería la respuesta D, sería solo la C. Mucho cuidado con esta partecita aquí. Aprenderánse bien estos que les di en la parte de acá, para que hagan el análisis de sus movimientos. De ahí vamos con el ejercicio 7. Una partícula se mueve con rapidez constante. De nuevo, siempre que ustedes encuentren esta partecita de aquí que les diga rapidez constante, significa que la aceleración tangencial va a ser igual a cero. Siempre que se encuentren rapidez constante, velocidad constante en módulo, el módulo de la velocidad no cambia, cualquiera de esas palabritas significa que mi aceleración tangencial o que la aceleración tangencial va a ser igual a cero. ¿Ya? En sus ejercicios, siempre que se encuentren esa palabrita. Dice, una partícula se mueve con rapidez constante desde el punto A hasta el punto B, a lo largo de la trayectoria curvilínea. Entonces, voy a ponerles con otro color. Ya me dice, o yo ya veo que es una trayectoria curvilínea, significa que nosotros íbamos a tener una aceleración normal diferente de cero. ¿Ya? Entonces, rapidez constante, aceleración tangencial igual a cero. Trayectoria curvilínea, una aceleración normal ya va a existir. Dice que muestra en la figura. En el punto A la curva es abierta y en el punto B la curva es cerrada. Entonces, la relación que cumplen las magnitudes de las aceleraciones que experimenta en el punto A y en el punto B es, me dice. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirvió la parte de arribita? Porque aquí me habla solo de aceleraciones, ¿verdad? Yo sé que la aceleración era la aceleración tangencial más la aceleración normal. Pero como no tenemos aceleración tangencial, significa que la aceleración en A va a ser igual a la aceleración normal de A y la aceleración en B va a ser igual a la aceleración normal en B, debido a que no tenemos aceleración tangencial. Ahora, ¿yo cómo sé cuál va a ser más grande o cuál va a ser más pequeña? Esto me parece que no les di. Nosotros tenemos una formulita para la aceleración normal, que sería velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿ya? Entonces, ¿qué yo puedo ver aquí? Que entre más grande sea el radio, más pequeña va a ser mi aceleración normal. Porque como me dice que la velocidad va a ser constante, entonces esta de aquí no va a influir en las aceleraciones, sino lo que va a influir en las aceleraciones va a ser el radio de cada uno. Significa que entre más grande sea el radio, menor va a ser mi aceleración. O también podríamos decir que entre más pequeño sea el radio, mayor va a ser mi aceleración. Entonces voy a ver cuál tiene un mayor radio de curvatura. Este de aquí sería el radio de curvatura para A y este de aquí pequeñito sería el radio de curvatura para B. Entonces, nosotros podemos poner que el radio de B es menor que el radio de A. Como son inversamente proporcionales que lo que acabamos de decir, ¿verdad? Acabamos de decir que entre menor sea el radio, mayor va a ser la aceleración normal. Entonces ya podemos describir aquí que la aceleración normal de B va a ser mayor
que la aceleración normal de A. Y como las aceleraciones normales eran igual a las aceleraciones, entonces mi aceleración de B va a ser mayor que mi aceleración de A. Ya tendríamos entonces nosotros de ahí la respuesta de nuestro ejercicio, que sería el literal de Profe, aceleración de ¿podría B, repetir, porfis? esta parte de aquí, Ajá, lo que tiene que ver con la aceleración normal y cuándo definimos cuándo es menor y cuándo es mayor. ya. A ver, primero, Dayana, sí, la aceleración tangencial y normal vamos a medir con la velocidad instantánea. Eso está muy bien, porque estamos midiéndole solo en un punto de la trayectoria. Acuérdense, en un punto de la trayectoria solo teníamos la velocidad instantánea, no la velocidad media. A ver, esto de acá les repito. Ya. Entonces, rapidez constante, aceleración tangencial igual cero. Trayectoria curvilínea significaba que ya tenemos una aceleración normal. Ahora, yo me acuerdo que para calcular mi aceleración era igual a mi aceleración tangencial más mi aceleración normal. ¿Ya? Como ya me dice que la aceleración tangencial vale cero, ya vamos a tener entonces que la aceleración va a ser igual a la aceleración normal. Entonces, si yo ya tengo la aceleración normal, ya tengo la aceleración de cada eh, punto de la trayectoria. Ahora, eso les decía yo que para la aceleración normal nosotros vamos a tener una formulita que sería igual a la velocidad al cuadrado dividido para el radio. O si no, la rapidez al cuadrado dividido para el radio. El ejercicio ya me dice que va a ser rapidez constante, entonces este de aquí sería constante. Y mi aceleración normal solo va a depender del radio, de nada más, porque la de arriba va a ser constante. Entonces mi aceleración normal no va a ser, solo va a depender del radio. Ahora, como es inversamente proporcional, significa que cuando el radio aumenta, mi aceleración normal disminuye, ¿verdad? Entre más grande sea el radio, yo esa velocidad le voy a tener que dividir para un número más grande. Entonces mi aceleración normal se va a hacer más pequeña. Y lo mismo, si el radio en cambio disminuye, mi aceleración normal va a aumentar, ¿ya? Acuérdense, inversamente proporcional. Ahora, vamos a ver qué pasa con los radios en cada uno, con los radios de curvatura. El radio de curvatura de A sería más o menos así para que pueda dar toda esa curva. Y el radio de curvatura de B sería solo este pedacito de aquí, para que dé la curva. Entonces nosotros ya podemos describir esa partecita de ahí como que el radio de B es menor que el radio de A, ¿verdad? Solo con viendo los datos. Y como son inversamente proporcionales, significa que pasa lo contrario con las aceleraciones. Entonces, si pasa lo contrario, significa que la aceleración de B o la aceleración normal de B sería mayor a la aceleración normal de A. Debido a que si el radio aumenta o disminuye, si el radio aumenta, la aceleración normal disminuye, y si el radio disminuye, la aceleración normal aumenta, por lo que son inversamente proporcionales. Ya tenemos entonces esa parte de aquí. Me dice que la aceleración normal de B va a ser mayor a la aceleración de A. Y como la aceleración era igual a la aceleración normal, ya podríamos poner que la aceleración de B es mayor que la aceleración de A. ¿Qué sería la respuesta de nuestro ejercicio? El literal B.
D, perdón. ¿Ya? Ahí estaría. Fórmula para la aceleración tangencial, solo las que les di antes nomás. De ahí a lo mejor en ejercicios un poquito más complicados, les pueden dar un módulo de una aceleración tangencial y por ahí una velocidad. Si les dan de esa manera, ustedes a la velocidad le sacan el unitario y ese unitario le multiplican por ese módulo de la aceleración tangencial y ahí sacan la aceleración tangencial. ¿Ya? Pero tan fórmula así directo no hay. Solo sería la fórmula más para la aceleración normal. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de pasar al siguiente? Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí está uno de los ejercicios que justo les estaba dando yo lo anterior. Aquí ya me dice, una partícula se mueve con una aceleración constante y ya me da la aceleración en forma de vector. Al instante t igual 0 segundos pasa por el origen del sistema de coordenadas con una velocidad y ya me da igual una velocidad. Dice, para ese instante el movimiento en la partícula necesariamente es y me da el tipo de movimientos que van a hacer ahí. Entonces, aquí como me da de dato aceleración y velocidad, yo lo que voy a hacer es calcular el ángulo primerito entre los dos. Entonces, el coseno de teta será igual al producto punto entre la aceleración y la velocidad dividido por el producto de sus módulos. Vamos a sacar rapidito el producto punto y los módulos. Entonces, primero el módulo de A será igual a la raíz cuadrada de -3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual y el módulo de B va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Ya? Y esto va a ser igual. Entonces serían 9 más 16, 25. Este me va a dar 5. El de abajo sería 144 más 25 y raíz cuadrada me daría 3. ¿Ya? Ya tendríamos de ahí los módulos. Ahora el producto punto entre A punto B sub 0 sería igual a I por I, que sería -3 por 12, y más J por J, que sería 4 por 5. Y esto nos va a dar igual a -16. Ya tenemos todos nuestros datos. Vamos nosotros a reemplazar. Entonces nos quedaría que el coseno de teta, o ya de paso despejado el coseno de teta, pongamos ya teta es igual coseno a la -1 de producto punto nos quedó -16 y los módulos nos quedaron 5 y 13. Entonces metemos todo eso en la calculadora y nos va a quedar igual. A 104,25 grados. 104,25 grados. Ahora, ya me salió un ángulo obtuso. ¿Qué significaba que ese ángulo sea obtuso? Por acá. Si teta es un ángulo obtuso, significa que va a ser un movimiento curvilíneo retardado directamente. Entonces nosotros, obtuso
movimiento curvilíneo retardado. Entonces la A, rectilíneo variado no es, rectilíneo tampoco, curvilíneo variado acelerado tampoco, curvilíneo variado retardado, este de aquí sería nuestra respuesta. La E, rectilíneo uniformemente variado tampoco. Ya tendrían resuelto su ejercicio. Entonces, como ven, en algunas de sus preguntas estamos utilizando esta partecita de aquí. O les están preguntando bastante, o les han preguntado bastante más que todo de esto de los tipos de movimiento. Ir bien repasaditos de esa parte de ahí. Preguntas a lo mejor con este ejercicio de aquí. Siempre vamos a sacar el coseno. Sí, sí, no se olviden, esta formulita nunca cambia de la fórmula del ángulo entre dos vectores, siempre con el coseno. Esa formulita de ahí no cambia para el ángulo entre dos vectores. Siempre de esa manera. Aunque me parece que con el producto punto ya podían hacer. Yo creo que les di algún rato que si el producto punto entre dos vectores le sale negativo va a ser un ángulo obtuso y si era positivo era un ángulo agudo. No me acuerdo bien si es que les di o no les di, pero traten de hacerle todo, un por si acaso les vaya a salir 0 o 180 grados, ¿ya? Por si acaso les vaya a salir 0 o 180 grados, traten de hacer todo el proceso hasta sacar el ángulo, ¿ya? Solo un por si acasito. La normal, entonces la aceleración tangencial se encarga de cambiar el módulo de la velocidad, ¿ya? La aceleración tangencial se encarga de cambiar el módulo de la velocidad o también sería la rapidez. La aceleración normal, en cambio, se encarga de cambiar la dirección de la velocidad. ¿Ah? Entonces, una se encarga de cambiar el módulo, la otra se encarga de cambiar la dirección. Eso también acuérdense muy, muy bien. Por ahí, chicos, a lo mejor alguna otra pregunta, alguna otra duda. Esto de aquí, esto de acá arriba, ya les digo, traten de hacerle todo. No se traten, ya, no traten de guiarse tanto por el signo como les dije, porque a lo mejor les vaya a salir por abajo unos 0 grados o unos 180 grados. Ya sabemos que si sale 0 o 180 ya es rectilíneo, ¿verdad? Ya va a ser acelerado o retardado. Entonces, cuidado con eso de ahí, ¿no? Sí traten de hacer todo el proceso. Si se demoren unos 2 minutitos más, traten de hacer hasta el final. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos, a lo mejor? Ya, vamos entonces. Ya, este de acá también es de desplazamientos. Dice, un explorador realiza dos desplazamientos sucesivos, cada uno en línea recta, dice. El primer desplazamiento nos da a nosotros un desplazamiento uno que sería 50i más 50 raíz de 3j kilómetros. Y a continuación realiza el segundo desplazamiento, que sería igual a 100 kilómetros, punto y coma sur, 30 grados de este. Me dice, considera el sentido positivo del eje X coincide con el este y el sentido positivo del eje Y coincide con el norte. Determine el desplazamiento total en coordenadas rectangulares y B, la distancia total recorrida.
Ahora, el desplazamiento nosotros podíamos calcular de dos maneras, ¿verdad? La primera que era con punto final menos punto inicial y la otra que era solo sumando los desplazamientos. En este caso, como el dato que me da son desplazamientos, ¿verdad? Me da un desplazamiento uno y me da un desplazamiento 2. Nosotros calculábamos el desplazamiento total como la suma de dichos desplazamientos. Entonces, para el literal A, mi desplazamiento total será igual a nuestro desplazamiento uno más nuestro desplazamiento 2. ¿Ya? Ahora, si quieren, le hacen un grafiquito a lo mejor. Si no, no, ya depende de ustedes si es que quieren hacerle un grafiquito o no. Si no, solo le calculan al desplazamiento 2 en coordenadas rectangulares o en función de sus vectores base y le suman. Nada más. ¿Ya? Ya depende de ustedes. Ya, por ejemplo, yo si voy a hacer un grafiquito, voy a hacerle ahí. Entonces, mi desplazamiento uno me dice que son 50 y 50 raíz de 3j va a estar en el primer cuadrante por aquí. Y luego, en ese desplazamiento uno de ahí, yo tengo que realizar mi segundo desplazamiento. Entonces, significa que aquí ya vendría otro eje de coordenadas, algo así, para dibujar mi segundo desplazamiento, que me dice que son 100 kilómetros, sur 30 grados este. Entonces, mi segundo desplazamiento vendría así, más o menos así. Ah, entonces, ahí tendríamos nosotros nuestro desplazamiento uno y por acá nosotros tendríamos nuestro desplazamiento 2. Ya, me dice sur 30 grados este, sería del sur al este, acá, 30 grados. Ahora, con lo que vimos ayer, estoy en el cuarto cuadrante. Yo me acuerdo que mi teta para mi cuarto cuadrante era igual a 270 grados más el ángulo geográfico, ¿verdad? El ángulo geográfico que me da ahí son 30 grados. Entonces, el teta que estamos calculando nosotros sería nuestro ángulo polar para trabajar con ese de ahí. Ahí, mucho. Solo es desde el eje positivo de las X hasta el vector. Ese ángulo de ahí valdría 300 grados. Sería igual acá, 300 grados. Como ya tengo mi teta, entonces yo ya puedo calcular las coordenadas de mi desplazamiento 2. Mi desplazamiento 2 en X sería igual al módulo de mi desplazamiento 2 multiplicado por el coseno del ángulo y mi desplazamiento 2 en Y sería igual al módulo pero multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, esto de aquí nos va a quedar. El módulo del desplazamiento 2 me dice que son 100 kilómetros. Entonces me quedaría 100 por el coseno de 300. Y en el otro me quedaría 100 por el seno de 300. Entonces, el primero y el segundo. Nos va a quedar 100 por el coseno de 300, que sería 50i. Y el segundo que sería 100 por el seno de 300, que sería menos 86,6 J. Ya tendríamos entonces lo que vendría a ser nuestro vector desplazamiento 2 que es igual a la componente en X, que sería 50i, más la componente en Y, que sería menos 86,6 J. ¿Ya? Por ahí, más 30 ya. Yo les dije que para no trabajar tanto con eso, estar viendo si es que seno o coseno para cada una de las componentes, ustedes podían trabajar siempre con el ángulo polar.
En este caso, si le dibujo más por acácito, voy a dibujar por acá solo ese vector de ahí. Ya, solo el desplazamiento 2 de ahí. Me dice que este ángulo de aquí, este es mi desplazamiento 2 y este de aquí es 30 grados. Entonces, de aquí a acá serían 90 grados, de aquí a acá 180 grados, de aquí hasta acá 270 grados. Y lo que me falta para completarle todo o hasta llegar al vector serían los 30 grados de aquí. Por eso es lo que le sumamos los 270 que ya tenemos más los 30 grados que me faltan. Y ahí nos salen los 300 grados. ¿Ya? De ahí es donde sale. Que ese sería ya mi ángulo polar y ya puedo trabajar con ese directamente con las formulitas de arriba. ¿Ya? Por ahí, a lo mejor dicen, no quiero trabajar con el ángulo polar, profe, no hay problema. Ustedes pueden trabajar con el mismo ángulo de 30 grados. Pero acuérdense que hay vuelta y a cambio. Ahí en cambio, para mi componente en X yo ya tendría que ocupar el seno y para mi componente en Y yo tendría que ocupar el coseno. Y aparte de eso, las dos componentes me van a salir positivas. Entonces yo tengo que fijarme que la componente en X sí sería positiva, pero la componente en Y sería negativa. Tendría que cambiarle de signo. Entonces también pueden trabajar de esa manera. Ya depende de ustedes. Nuestro desplazamiento entonces total sería igual al desplazamiento uno que era 50i más 50 raíz de 3j, más el desplazamiento 2 que sería 50i menos 86,6j. 50 más 50 nos va a dar 100i, y lo de abajo 50 raíz de 3 menos 86,6. Uy, ya me sale 0 más 0j. Pues ya tenemos que nuestro desplazamiento total ha sido solo de 100 y kilómetros, me parece que es. Kilómetros. Ya tendríamos ahí la respuesta de nuestro literal A. De ahí en nuestro literal B nos dice la distancia total recorrida. Ahora, aquí el ejercicio ya me aclara lo que les dije que les debería de aclarar y que tengan cuidado, que los desplazamientos son en línea recta. Entonces, si son en línea recta, yo puedo calcular la distancia recorrida como el módulo del desplazamiento, ¿ya? Porque aquí ya son en línea recta. Si es que la trayectoria a lo mejor es una línea curvita como la que estábamos dibujando acá, ya no era igual. Pero para el caso de nuestro ejercicio, si me dice que los desplazamientos son en línea recta, entonces me va a coincidir que la distancia recorrida es igual al módulo de cada desplazamiento. Para entonces nuestro literal B, la distancia recorrida o la distancia total recorrida va a ser igual al módulo del desplazamiento uno más el módulo del desplazamiento 2. El desplazamiento 2 ya nos da el módulo de dato, tendríamos que calcular el módulo del desplazamiento uno. Entonces, el módulo del desplazamiento uno sería igual a la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 50 raíz de 3 al cuadrado. Entonces, el módulo del desplazamiento uno va a ser igual a 100 kilómetros. Entonces, nuestra distancia total ha sido igual a 100 kilómetros del módulo de desplazamiento uno más 100 kilómetros que era el módulo del desplazamiento 2.
La distancia total recorrida, 200 kilómetros. Y esa ya sería la respuesta de nuestro ejercicio. Aquí, cuidado a lo mejor. Como me pide la distancia recorrida, yo ya tengo cuánto es el desplazamiento total y le saco aquí el módulo para encontrar la distancia total recorrida. No, tendrán cuidado de no hacer eso. Ya ven que si saco ahí el módulo me va a salir 100. Y ese 100 está bien diferente de estos 200 kilómetros que es la distancia total recorrida. Entonces tendrán bastante cuidado con esas operaciones de ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, a lo mejor con este ejercicio? A ver, el literal B. Ya, para el literal B, yo ya calculé mi desplazamiento, pero mi desplazamiento sería este de aquí de verde. Este de aquí de verde sería mi desplazamiento final o mi desplazamiento total, ¿ya? Pero yo no me fui por esa liñita de verde, yo me fui por la liñita de rojo y la liñita de celeste. Esa es la distancia que yo recorrí realmente, no la de verde. La de verde solo es mi desplazamiento, más no mi distancia recorrida. Entonces, yo para calcular mi distancia total recorrida, tendría que calcular lo que sería mi liñita de rojo más mi liñita de celeste. ¿Qué vendrían a ser los módulos de cada uno? Entonces, el módulo de la parte 2 ya me da el dato o ya me da el ejercicio, me dice que el módulo del desplazamiento 2 van a ser 100 kilómetros, pero el módulo del desplazamiento uno no me da. Por eso es lo que le calculamos nosotros con Pitágoras. El módulo del desplazamiento era la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado y raíz de todo eso. Y ya nos sale entonces el desplazamiento uno que es 100. Lo último que nos faltaría sería sumar esos 100 de la liñita de rojo más los otros 100 de la liñita de celeste. Porque eso es todo lo que ha recorrido el objeto. Ha recorrido esta partecita de aquí más esta partecita de acá. Esa sería nuestra distancia recorrida. Entonces, módulo del desplazamiento uno sería 100 kilómetros y módulo del desplazamiento 2 serían otros 100 kilómetros. Ya le sumamos todo y nos queda que la distancia total recorrida son 200 kilómetros. Ahora lo que les dije aquí es que tengan cuidado de no estar sacando a lo mejor el módulo del desplazamiento y decir que esa es la distancia total recorrida, porque ya ven aquí que no es así. Entonces, háganle de pasito en pasito y le suman cada uno. ¿Ya? Ahí ustedes tranquilitos en su prueba, solo acuérdense bien o fíjense bien qué es lo que les pide. ¿Alguna otra pregunta a lo mejor por ahí, chicos? Profe, una pregunta. A ver, ¿No iría con el signo negativo cuando se saca la coordenada rectangular del eje Y? está con negativo menos 86,6. No, profe, acá cuando le calculó o sea, 100 por el seno de 300. Ajá, sí está en menos 86,6. Ah, ya, ya. Pero, por ejemplo, ¿cómo se sacaría con el ángulo polar? Este es con el ángulo polar. Ese es con el ángulo polar. Ajá, este es trabajando con el ángulo polar. No le trabajé yo con el ángulo geográfico que me dio para no preocuparme de eso mismo de los signos. Ah, o sea, el ángulo polar me da el signo, entonces. Claro, si tú trabajas directo con el ángulo polar, ya te da directo el signo que tú ocupas. Ya no tienes que preocuparte por el signo de ver si es que es positivo o negativo ni nada de eso. Ya me da directo con el signo. Ah, ya, 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 ya. Oh, claro, el ¿Ah? ángulo polar. Sí. Ajá. Ok. Entonces, por eso es lo que yo les aconsejo trabajar directo con este, para no estar preocupándose luego, primero con qué coordenada utilizo seno, con cuál coseno, y luego a ver a cuál tengo que cambiarle el signo o dejarle el signo. Entonces, con este ya te da directo, ya no tienes que estar preocupándote de esas cosas. Ah, ya, ok. Ok, gracias, profe.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, a lo mejor antes de pasar? Ya, vamos con el siguiente entonces. Este de aquí. Un automóvil parte desde el origen del sistema de coordenadas y realiza dos desplazamientos sucesivos, dice. Primero, igual, ya me dice que aquí va a realizar dos desplazamientos sucesivos. Entonces yo ya me voy dando a la idea qué es lo que voy a tener que hacer con esos datos. Lo mismo, me van a estar dando de datos desplazamientos, no puntos. Entonces yo para ver el desplazamiento total voy a tener que sumarle. Entonces me dice, primero, recorre 50 kilómetros con una velocidad constante de -10 j/km/h y a continuación recorre 200 kilómetros adicionales, perdón, con una velocidad constante de 20 km/h norte 60 grados de este. Considere el sentido positivo del eje X coincide con el este y el sentido positivo del eje Y coincide con el norte. Para el desplazamiento total determine el intervalo de tiempo total y la velocidad media en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Entonces, en estos ejercicios ya es un poquito más complicado, ya que como pueden ver ya no me está dando, bueno, me dice que he realizado dos desplazamientos de datos, pero de dato no me está dando los desplazamientos. De dato me está dando lo que sería la distancia recorrida y una velocidad por ahí. Ya no me da los desplazamientos. Entonces yo tengo que idearme alguna manera de yo poder buscar cuánto se ha desplazado eso de ahí. Entonces, primero vamos a dividirle en los dos desplazamientos. ¿Ya? Pongámosle por aquí el primero, que me va a dar de dato la distancia recorrida, que son 50 kilómetros, y la velocidad uno, que será igual a -10 j/km/h. Y de ahí para el segundo, ya me da de dato que recorre una distancia de 200 kilómetros y me da una velocidad 2 que va a ser igual a 20 km/h, punto y coma norte 60 grados este. ¿Ya? Esos dos datos me va a dar el ejercicio. Ahora, yo para poder ver cuál ha sido el desplazamiento total, voy a tener que calcular el desplazamiento de cada uno. Primero me parece que podemos calcular, ¿qué me pide? El intervalo de tiempo total. Me parece que el tiempo ya podemos calcularle directo. Para el literal A me parece que está más fácil. Entonces, para el literal A, yo me acuerdo de la formulita que me dice que mi velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, vamos a sacar una, si aquí despejamos del tiempo, perdón, nos quedaría que es igual a nuestra distancia sobre la velocidad. Y en cada uno de los ejercicios yo ya tengo, pero verán aquí que estoy trabajando con módulos. De la velocidad uno está facilito sacar el módulo porque solo hay una componente, ¿verdad? Solo hay una componente en J. Entonces yo de ahí puedo sacar facilito el módulo. El módulo de esa velocidad uno será igual a 10. Nada más, 10 km/h. ¿Ya? Entonces con eso de ahí, nosotros ya podríamos reemplazar y sacar el tiempo uno, que sería igual a la distancia recorrida, que sería los 50 kilómetros, dividido para la velocidad, que serían 10
kilómetros por hora. Esto de aquí, el tiempo uno nos ha salido a 5 horas. Lo mismo vamos a hacer para nuestro tiempo 2, que será igual a la distancia 2, que ya nos da que es 200 kilómetros, dividido para la velocidad 2 en módulo. En módulo la velocidad 2 es 20 kilómetros por hora. Entonces ya nos quedó 0,0 se va y ya nos quedaría 10 horas. 0,0 se va, mitad uno, mitad uno. Ya tendríamos entonces ahí nosotros nuestros intervalos de tiempo. Lo único que nos faltaría saber para el intervalo de tiempo total sería sumar nuestro tiempo uno más nuestro tiempo 2. Entonces nuestro intervalo de tiempo total sería 10 más 5, 15 horas. Y ya tendríamos de ahí resuelto el literal. Lo siguiente que deberíamos hacer ya para nuestro literal B, nos pide la velocidad media en coordenadas rectangulares. Parece que me va a faltar espacio. Entonces, para la velocidad media, nosotros debemos de acordarnos la formulita. Siempre calculen la velocidad media con esta formulita del desplazamiento dividido para el tiempo que se demoró. El tiempo nosotros ya tenemos, nuestro tiempo sería el tiempo total, que serían las 15 horas. Nos faltaría encontrar el desplazamiento. Acuérdense que nos está pidiendo para el desplazamiento total. Nuestro desplazamiento total, en este caso, sería nuestro desplazamiento uno más nuestro desplazamiento 2. Ahora, pero ¿cómo calculamos ahí desplazamientos? Si me está dando solo un módulo y una velocidad. Para nuestro desplazamiento uno es igual, es facilito. ¿Ya? Yo me tengo que acordar, perdón, yo me tengo que acordar que les voy a poner acá, que la velocidad tenía la misma dirección que el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo de eso, que mi velocidad tiene la misma dirección del desplazamiento. Y otra cosa que podríamos también poner sería que el vector unitario de la velocidad iba a ser igual al vector unitario del desplazamiento. Y vamos a trabajar con eso entonces. Mi desplazamiento uno sería igual al módulo del desplazamiento uno multiplicado por el vector unitario del desplazamiento, ¿verdad? Así calculábamos del desplazamiento uno. Y como yo ya tengo que el vector unitario de la velocidad es igual al vector unitario del desplazamiento, voy a calcular los vectores unitarios del cada uno. Entonces, para el primero, a ver, primero, el vector unitario de la velocidad era igual al vector velocidad dividido para su módulo. Entonces, el vector unitario de nuestra velocidad uno sería igual a la velocidad uno, que es menos 10J, dividido para su módulo. Su módulo sería 10. Entonces, esto de aquí nos quedaría menos J o menos 1J, como ustedes quieran ponerle. Ya podríamos calcular entonces nuestro desplazamiento uno, que sería igual. Al módulo del desplazamiento uno me dice que son 50 kilómetros, multiplicado por el vector unitario, que era menos 1J.
y nos va a quedar menos 50J kilómetros. Ya tenemos nuestro desplazamiento 1. Vamos a hacer lo mismo para nuestro desplazamiento 2. Entonces, para nuestro desplazamiento 2 o velocidad 2, primero necesito encontrar ese vector de ahí. Vamos a hacerle rapidito. Entonces, para la velocidad 2 me dice que está norte 60 grados este, significa que se ha ido para acá. Este es norte, sur, este, oeste. Norte 60 grados este, significa que por acá están los 60 grados. Y por acá está mi velocidad 2. Ya, voy a trabajar con el ángulo polar. Si ese es 60 grados, mi ángulo polar sería este de acá, 30 grados para completarle. Entonces ya vamos a sacar nuestro vector velocidad 2, que sería igual. Velocidad 2 en X, pongamos, que sería igual al módulo de la velocidad 2, que sería 20, por el coseno del ángulo, que sería 30 grados, y nuestra velocidad 2 en Y, que sería igual al módulo de la velocidad 2, que sería 20, por el seno de 30 grados. El primero nos quedaría 17,32 y, y el segundo 10J. ¿Ya? Ahora sí vamos a sacar entonces nuestro vector unitario de la velocidad 2, que sería al vector de la velocidad 2, 17,32i más 10J dividido para el módulo que era 20. Entonces nuestro vector unitario nos va a quedar 17,32 dividido para 20, 0,866i más 0,5J. Ya tendríamos el vector unitario de la velocidad 2. Ya podemos sacar nuestro desplazamiento 2, que sería igual al módulo del desplazamiento 2 multiplicado por el vector unitario del desplazamiento 2. Como ya dijimos que el vector unitario de la velocidad es igual al vector unitario del desplazamiento, ya podemos reemplazarle y nos quedaría 200, que multiplica a 0,866i más 0,5J. Y entonces nuestro desplazamiento 2 ha sido igual. 173,2i más 100J kilómetros. Ya tenemos nuestros dos desplazamientos. Nuestro desplazamiento total será igual a nuestro desplazamiento 1 más nuestro desplazamiento 2. Y esto nos quedará igual a 173,2i más 50J, igual kilómetros. Y ya con esto, ya podemos calcular nuestra velocidad media, que va a ser igual a nuestro desplazamiento total, 173,2i más 50J, dividido para el intervalo de tiempo. El tiempo era 15 horas. Y esto nos va a quedar igual, 173,2 dividido para 15, 11,55 y más 50 dividido para 15, 3,33 J, kilómetros por hora. Y ahí estaría resuelto el literal B de este ejercicio. Les hago más chiquito para que puedan verle todo. Ah, entonces, este de aquí sí les aconsejo repasar bien, 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 porque este de aquí sí está un poquito más complicado. Más que todo en todo lo que tienen que calcular, bien demoroso. Como ven, a lo mejor en estos de acá arriba no había mucha demora, pero en el ejercicio final sí toca calcular algunas cosas. Entonces ustedes en su prueba no se, ¿cómo será? No se distraerán ni nada.
Si no, avanzarán con todo hasta el final, para que les pueda dar el tiempo de acabar todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este, chicos? Más que todo en esto de los vectores unitarios, verán, para calcular el desplazamiento. En eso pondránse pilas. Vector unitario de la velocidad es igual al vector unitario del desplazamiento. Y con esos vectores unitarios calculo mi desplazamiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Sí, para este tipo de ejercicios que les va a dar una velocidad y un módulo de una distancia, siempre se les va a cumplir esto de que el vector unitario de la velocidad va a ser igual al vector unitario del desplazamiento. ¿Ya? De ese modo ustedes van a calcular. Siempre, siempre. De Vallejo a Zambrano. Me parece que sí hay ejercicios tipo así, pero Vallejo a Zambrano más es saber por la parte vectorial, vectorial. Sí les recomiendo, si tienen problemas más que todo con esto de sacar, de descomponer a los vectores, por ahí a lo mejor de las transformaciones, de ver bien los ángulos con los que tengo que trabajar, sí les recomiendo trabajar con Vallejo Zambrano porque hay bastantes de ejercicios en los que ustedes van a tener que descomponer los vectores. Para la suma, resta, también hay bastantes de multiplicación de vectores, ya sea producto punto, producto cruz. Entonces sí, pero traten de no irse. Lo malo de ahí me parece que es que no hay parte de cinemática, sino que se va directo con movimiento rectilíneo uniforme. No recuerdo bien. Entonces, tanto esos ejercicios no les recomendaría repasar porque solo es así parte de cinemática nomás. ¿Ya? Entonces, repásense. Sí, de ahí si tienen, ya les digo, problemas con esto de los triángulos, rectángulos y esas cosas, de ahí está bien. Ya, en este caso les puse esta formulita de aquí de velocidad igual a distancia sobre tiempo, porque es bien diferente con la de la velocidad media, verán. Velocidad media es parecida, digamos, porque mi velocidad media, cha, porque mi velocidad media, yo calculo con mi desplazamiento dividido para el intervalo de tiempo. Es súper parecida, pero en este caso de aquí, en este ejercicio específicamente, a mí no me da ni desplazamientos. Lo que me está dando es una velocidad de cada tramito, pero la distancia que me da no me da en vector, me está dando en módulo. Por lo tanto, yo tengo que acomodarme a los datos que me da para poder trabajar con los módulos de ahí, no con los vectores. ¿Ya? Por eso es lo que trabajamos con esta formulita de acá arriba, la que está en amarillo. ¿Ya? Si no hay más preguntas, chicos, no hay más dudas, pueden retirarse, que tengan un buen día. No se olviden de entrar a sus demás clases. No, María José, la rapidez media no es el módulo de la velocidad media. La rapidez media le calculaban así. La rapidez media era la distancia recorrida dividida para el tiempo, ¿ya? Así calculábamos la rapidez media. En caso de que aquí les pidan la rapidez media, lo que hacen ustedes es sumar las dos distancias de 200 más 50 y le dividen para el tiempo que sería 15. ¿Ya? Digamos 200 más 50 dividido para 15 me va a salir 16,66. Y si yo le saco con el módulo de la velocidad media de aquí, me va a salir 13 algo, creo. Entonces, ahí ya se dan cuenta que no es lo mismo. Si les pide rapidez media en su ejercicio, le calculan con esto de aquí. Rapidez media dividido para el tiempo.
Sí, ya les ha de subir las grabaciones del profe Daniel, no se preocupen. Ya, esto de aquí le pasarán muy bien. Este repasito de aquí que le hicimos antes de empezar a hacer los ejercicios, esto de aquí, súper, súper concentrados repasándose eso. Y ya, chicos, que les vaya muy bien. Entren a las otras clases, no se olviden. Suerte, muchachos, un buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Suerte, chicos, que les vaya muy bien.